Tema 3. El tránsito a la Edad Moderna, siglos XII al XV. A. Ciudades, nuevos actores sociales, expansión del comercio, universidades y grandes epidemias. Resurgimiento de las ciudades. Conforme avanzaba el siglo XI, se van produciendo modificaciones que van a cambiar la sociedad medieval, dominada por el feudalismo y la religión. Durante este periodo las invasiones disminuyeron considerablemente, lo que trajo una mayor tranquilidad a los pobladores, permitiéndoles dedicarse a sus actividades. Esto también contribuyó al crecimiento de la población. Sin embargo, este cambio poblacional ejerció presión sobre los feudos y su economía de autoabastecimiento, pues cada vez resultó más difícil dar trabajo y alimentar a la creciente población. Para aumentar la producción de alimentos, los campesinos libres empezaron a ocupar las tierras menospreciadas por los señores feudales por no ser muy fértiles y las pusieron a producir, utilizando nuevas técnicas y herramientas, por ejemplo el arado normando, que permitía agujerear la tierra a una mayor profundidad, lo cual daba mayor protección a la semilla y aumentaba la posibilidad de que diera un mayor rendimiento. El aumento de la producción proporcionó a los campesinos libres cierta independencia respecto de los señores feudales y la posibilidad de generar excedentes, favoreciendo el intercambio de productos agrícolas. Por otra parte, cuando los alimentos empezaron a escasear, muchas personas abandonaron los feudos y buscaron las ciudades, que empezaron a repoblarse, trayendo como consecuencia la vida urbana. Intercambio comercial. La producción de alimentos con excedentes y el incremento de la población en las ciudades activaron el intercambio de productos entre el campo y la ciudad, debido a que las personas en la ciudad necesitaban de los alimentos que se producían en el campo y los campesinos, por su parte, necesitaban de algunos artículos que se producían en la ciudad. El nuevo estilo de vida también favoreció la especialización de la producción, es decir, se da una división social del trabajo, los campesinos se dedicaron a las labores agropecuarias y la gente de la ciudad a otras actividades que no tenían relación con el campo, surgiendo diferentes oficios. Este intercambio de productos impulsó la apertura y mejoramiento de caminos, hecho que aumentó en tránsito de personas, campesinos, comerciantes, estudiantes, clérigos, peregrinos, caballeros, y de productos. El comercio y las ciudades. Los comerciantes viajaban en grupos para protegerse de los peligros del camino, al mismo tiempo ofrecían sus productos en los cruces de las vías y los pueblos. Este renacer comercial propició la reaparición de la moneda y el surgimiento de documentos comerciales, como las letras de cambio y los pagarés. Las ciudades, por su parte, fueron amuralladas como fortalezas burgos para resistir el ataque de invasores, por lo que tenían poco espacio para recibir nuevos pobladores. Por esta razón los comerciantes debían ubicar sus tiendas fuera de las ciudades, situación que se agravaba en invierno. Por esta razón los comerciantes comenzaron a construir edificios alrededor de las ciudades, convirtiéndose con el tiempo en una extensión de la ciudad y posteriormente llegaron a conformar barrios y ciudades, nuevos burgos. Conforme aumentaba el tránsito de personas atraídas por el renacimiento económico, las ciudades continuaron creciendo. Y hasta llegaron a construir iglesias apadrinadas por los comerciantes más prósperos. Además se hizo necesario derribar las murallas para dejar espacio a las nuevas edificaciones. El mercado fue el centro del nuevo asentamiento. Principales rutas de intercambio comercial. El renacimiento del comercio en la Edad Media se dejó sentir en toda Europa, pero hubo dos grandes focos donde este se concentró: Italia del Norte y Flandes. Ambas eran zonas muy pobladas que se dedicaban a la manufactura de tejidos, de objetos de metal y de cerámica. Italia. Italia se benefició del comercio internacional, pues estaba al centro de una antigua red vial romana y al medio del Mediterráneo. Por ello, y como consecuencia de las cruzadas, sus ciudades controlaron el comercio con Oriente. Los puertos más beneficiados con ello fueron Venecia, Génova y Pisa. A través del Mediterráneo, Italia vendía a Oriente productos propios y artículos traídos del norte de Europa. De Oriente, los comerciantes italianos llevaban a Europa especias, sedas y perfumes.
Italianos y catalanes, por su parte, buscaban oro y esclavos negros en el norte de África. Flandes. Otra zona comercial que gozaba de una situación estratégica era Flandes, que se hallaba frente al Mar del Norte y en la que desembocaban varios ríos europeos, como el Rin y el Mosna. La región de Flandes perteneció a una importante liga comercial, la Liga Hanseática, que comerciantes alemanes habían organizado con las ciudades de Hamburgo, Lübeck, Rostock y Stettin a la cabeza. Esta liga monopolizó las exportaciones del norte de Europa, desde Novgorod en la actual Rusia, hasta Londres. De esta manera la Liga Hanseática consolidó un importante tráfico de trigo, madera y pieles que, en Flandes, se reunía en la ciudad de Brujas, que fue su principal puerto de almacenaje y redistribución. Flandes exportaba los productos de estas regiones al resto de Europa a cambio de artículos de Europa del centro y del sur y de objetos de Oriente. Exportaba, también, sus propios tejidos, rutas y transportes. Para comerciar a larga distancia, los comerciantes medievales contaron con 3 rutas: las vías terrestres, las fluviales y las marítimas. Aunque el transporte terrestre permitía alcanzar zonas del interior sin ríos, fue siempre el más caro y penoso, pues los caminos eran malos e inseguros y se debía pagar gran cantidad de impuestos. Por seguridad, los mercaderes preferían el transporte fluvial. Las redes fluviales más importantes fueron las del río Po, el Ródano, el enrejado de ríos de la zona de Flandes, el Rin y el Danubio. Sin embargo, el medio fluvial también estaba sujeto a impuestos. El medio de transporte más barato fue el marítimo, por eso fue el preferido a pesar de los riesgos de naufragio y de piratería, de la poca capacidad de las naves y de la lentitud del viaje. Además, un solo barco podía llevar las cargas de varios comerciantes a la vez. Surgimiento de la burguesía. Los habitantes de los nuevos burgos recibían el nombre de burgueses, sin embargo, a los comerciantes e industriales fueron a quienes más se les identificó con ese nombre, debido a que muchos de los pobladores eran siervos escapados de los feudos, condición marginada que ocupaban en las ciudades y que los llevaba a ocuparse de los trabajos más duros y peor pagados. Por sus costumbres diferentes y su poco respeto por las tradiciones ancestrales y hacia las mismas autoridades de los centros urbanos, los burgueses, es decir los comerciantes e industriales, tuvieron problemas con los habitantes originales de las ciudades que llegaron a habitar. También les reprochaban que fueran apoderándose de las tierras de la ciudad y de la iglesia, para construir casas, almacenes y talleres. Sin embargo, las autoridades civiles y eclesiásticas pronto se dieron cuenta que el aumento de actividades económicas atraerían una mayor cantidad de habitantes, que pagarían impuestos, diezmos y alquilarían tierras utilizadas, así que aceptaron a los nuevos pobladores, sobre todo a los ricos, quienes se adueñaron de los espacios urbanos y ejercieron gran influencia en ellos. Los comerciales e industriales consolidaron su poder en la nueva sociedad y originaron una nueva clase social, la burguesía, que tendrá un papel muy destacado en todos los procesos que se desarrollarán en los siglos posteriores, y será agente de cambio social, manteniendo siempre una constante en su pensamiento y acción, el aprovechamiento de todas las situaciones para su beneficio y adquirir cada vez más poder económico y político. Aunque no ocurrió lo mismo en todas ciudades medievales, los nobles dejaron el espacio libre a los burgueses y se retiraron a sus castillos en el campo, ejemplo Génova y Venecia, que se habían mantenido económicamente activas durante toda la Edad Media. Surgimiento de las universidades. En la Edad Media, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Los siervos trabajaban desde la infancia en el campo y no había tiempo suficiente para aprender o no encontraban sentido útil en sus vidas a esta actividad. Además, no había escuelas para ellos. Tanto fue así que incluso algunos nobles eran analfabetos. Para ellos, lo que importaba era montar a caballo, ir vestidos con una armadura hermosa, y estar entrenados con armas. Los nobles no necesitaban leer o escribir para tener feudos, conquistar a las damas y divertirse. La instrucción que se daba durante la Edad Media estaba en manos de la Iglesia, el saber y la cultura se encontraba en los monasterios y conventos.
Más tarde se fundaron las escuelas catedralicias con el auge de las ciudades, las cuales se destinaron a educar a los sacerdotes, aunque se fueron incorporando personas que querían educarse pero no seguir la orden sacerdotal. Durante el siglo XIII, la ciudad volvió a ser importante en Europa. El crecimiento de las ciudades estimuló la vida intelectual y el interés por la literatura. Por esta razón, este fue también el siglo del triunfo de una nueva institución, la universidad. Surgieron universidades de prestigio como las de Bolonia, Oxford y París. Estas universidades estuvieron protegidas tanto por la Iglesia como por los grandes señores feudales. Los cursos que se impartían en las universidades tenían como materias de estudio las asignaturas de medicina, derecho, teología y filosofía. Las ciencias naturales no se habían desarrollado todavía y prácticamente se limitaban a repetir lo que los griegos y los árabes ya habían dicho. Los estudiantes eran hijos de los nobles que vinieron de toda Europa. La universidad formaba principalmente a la élite de la gente medieval. El método de enseñanza fue llamado escolástico y en él los alumnos estudiaban y debatían los comentarios al respecto. Sin embargo, en estas discusiones nadie cuestionaba lo que los grandes autores decían. Su autoridad era absoluta. Es por eso que, siglos más tarde, fue considerado como una forma escolástica dogmática de estudio. Las universidades servían a la formación profesional y preparaban a los profesores, médicos y abogados que la sociedad necesitaba. Pero su tarea más elevada consistía en la búsqueda e interpretación de la verdad. Los sabios cristianos estaban convencidos de que la razón y la fe se complementaban. La filosofía y la teología debían explicar los misterios de la revelación divina. El sabio más famoso de la Edad Media fue Santo Tomás, 1225-1274, el principal representante de la escolástica, quien creó una síntesis de la filosofía aristotélica y del pensamiento cristiano. En el campo de la literatura. Durante toda la Edad Media el latín fue la lengua de la Iglesia, de las universidades y de la ciencia. Al formarse las nacionalidades europeas, estas desarrollaron sus propias lenguas, que luego encontraron también expresión literaria. En España nació como primer documento literario de la lengua vernácula el poema del Cid. Se considera que la obra literaria más grandiosa de la Edad Media es la Divina Comedia, del poeta italiano Dante. Esta obra, que narra la historia del viaje mítico del poeta por el infierno, el purgatorio y el cielo, es auténtica expresión del espíritu religioso de la Edad Media. En el campo de la tecnología. Durante el período feudal se desarrolló un conjunto de innovaciones técnicas que modificaron profundamente las relaciones del hombre con el medio. No se trataba de una simple suma de diversos progresos, sino de un verdadero sistema tecnológico, cuyos elementos eran interdependientes los unos de los otros. Sin embargo, el avance se dio muy lentamente como consecuencia del dominio político y religioso. Uno de estos elementos fue el molino de agua. Aunque era conocido desde la antigüedad y había evolucionado durante los primeros siglos de la Edad Media, su período de máxima difusión corresponde al siglo XI. En Inglaterra, en época de la conquista normanda, había cerca de 6.000. En efecto, la instauración del régimen señorial permitió la generalización del molino de agua, ya que el señor, propietario del molino, estuvo en condiciones de obligar al campesino, a causa de su poder territorial, a abandonar su antiguo molino de mano. Otro avance en el campo agrícola fue el arado de ruedas que removía la tierra, mientras que la acción del arado romano era superficial y tenía que ser completada, a intervalos más o menos largos, por el trabajo con la azada. El cambio del buey por el caballo como animal de tiro fue el resultado de dos avances tecnológicos, el uso de la herradura y el desarrollo de la collera, que permitían al caballo tirar de mayores cargas más fácilmente. Esto aumentó la eficiencia del transporte por tierra, tanto para el comercio como para las campañas militares, y sumado a la mejora general de la red de carreteras aumentó las oportunidades comerciales para las comunidades rurales mejor comunicadas. El uso del hierro permitió mejorar algunas herramientas del campo.
Por otro lado, los avances tecnológicos contribuyeron también a impulsar muchas de las prácticas y técnicas en la navegación marítima, además de grandes avances en la industria militar como el uso de los metales en la construcción de armaduras para la guerra, cañones y ballestas. En el campo de la ciencia. Durante la Edad Media algunos consideran que fue en su totalidad una época de oscurantismo, por las diferencias surgidas entre la Iglesia y la ciencia y sus pretensiones de descubrir las leyes y causas de los fenómenos naturales. Sin embargo, esta época aporta un gran carácter innovador a las técnicas medievales. En el campo de la ciencia se realizaron importantes descubrimientos y aportes a la filosofía natural, aunque estuvo limitada por una serie de acontecimientos confusos que limitaron el avance de la ciencia y en algunos casos frenaron al desarrollo tecnológico. Todo lo anterior fue en gran medida producto de las dificultades y las limitaciones provocadas por el poco acceso a los tratados científicos de la antigüedad clásica, pues partieron de tratados incompletos o desvirtuados por las múltiples traducciones que no conservaron el espíritu racional de la cultura griega. En el siglo XII se produjo un vuelco hacia el interés por la investigación de la naturaleza y las leyes que producían sus transformaciones. Desde la escolástica se tomó interés por la lógica y los fundamentos iniciales del empirismo que empezaba a comprender que la naturaleza se podía entender como un sistema de leyes explicables desde cierta racionalidad. Durante el siglo XIII, gracias al conocimiento de la lógica aristotélica y de la matemática griega y árabe, se recuperó la idea del método deductivo sobre el modelo de la demostración matemática. El ideal de una explicación racional a través de la deducción a partir de los primeros principios evidentes, dominó en los filósofos y teólogos de esa época y propició el desarrollo de las matemáticas, que hasta entonces se habían mantenido en un nivel práctico y elemental. Así comenzaron a gestarse los cambios que caracterizarían la revolución científica de los siglos XII y XVI, ciencia que pretenderá ser simultáneamente experimental e inductiva, pero también matemática y racional. Ya Aristóteles y los médicos de la antigüedad como Galeno, habían iniciado ese camino de doble dirección. El empirismo ingenuo comenzaba una instancia de superación para acercarse a la idea de la ciencia como un saber simultáneamente experimental y demostrativo. 33. Por otro lado, en la medicina también se dieron importantes avances. En Occidente los monasterios se convirtieron en hospitales donde se daba servicio médico a los viajeros, transeúntes y pobres. Mientras, en Oriente, en el mundo árabe, los hospitales surgieron en el siglo VIII. También durante esta época se descubrió que limpiar las heridas con unas gasas sumergidas en vino como desinfectante y suturarlas, provocaba que la curación de estas fuera más rápida. Además se descubrió la anestesia en cirugía. Los pacientes quedaban inconscientes después de que les colocara bajo la nariz una esponja empapada en opio, mandrágora o cicuta. La crisis demográfica del siglo XIV y XV, así como el impacto en la sociedad europea. Desde un punto de vista político y social, durante los siglos XIV y XV Europa occidental vivió una importante crisis. Este periodo se caracterizó por una sensible crisis demográfica y económica que produjo graves agitaciones sociales y una gran tensión internacional. A finales del siglo XIII, hubo un grave problema de abastecimiento agrario, que se vio agravado por una epidemia de peste negra que se inició en 1347 y envió a la tumba a unos 25 millones de personas, cerca de un tercio de la población del continente. Se presume que la peste llegó a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia genovesa de Cafa, actual Teodosia, fue asediada por los mongoles portadores de la enfermedad. Los colonos refugiados de Cafa trasladaron la peste a los puertos mediterráneos, principalmente Mesina, Génova y Venecia. Las autoridades de estas ciudades no sabían qué hacer cuando los barcos arribaban con centenares de muertos, se cuentan casos de buques a la deriva con toda la tripulación muerta, y empezaron a dictarse normas de cuarentena que no sirvieron de nada, pues la epidemia la transmitían las ratas negras.
Desde Italia, la peste se extendió por Europa afectando a Francia y a los reinos de Aragón y Castilla, y en junio de 1348, llegó a Inglaterra, Alemania y Escandinavia, y al noroeste de Rusia a mediados de 1351. La epidemia empeoró cuando se fueron exterminando los gatos, pues se creía que eran transmisores de la enfermedad. En cuanto se descubrió que era la rata negra la causante de la epidemia, se volvieron a criar gatos, que se embarcaban como preciosos tripulantes. Las dimensiones de la catástrofe llevaron a la convicción de que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad, y se produjo una crisis de fe religiosa. Como la mayoría de los infectados eran pobres que vivían en precarias condiciones de higiene y nutrición, comenzaron las agitaciones sociales, con numerosos asaltos a los castillos feudales y a las iglesias. Se buscaron culpables y víctimas para calmar la ira divina. Los judíos fueron acusados de contaminar los pozos y se desencadenó una ola de violencia contra ellos. También se exterminaron muchos leprosos y otros enfermos sospechosos de propagar la enfermedad. Se desconfiaba de todos los extranjeros, así que las ciudades y las aldeas cerraron sus murallas para protegerse de la enfermedad, y en los puertos, las normas de cuarentena se cumplían a sangre. Durante medio siglo, la peste se constituyó en una epidemia endémica que se reactivaba cada 4 o 5 años, hasta que remitió y desapareció hacia mediados del siglo XV. En este contexto, el bloqueo económico y el retroceso demográfico repercutieron gravemente en la sociedad feudal. Ante el imparable descenso de sus rentas, los nobles incrementaron la presión sobre el campesinado, provocando su sobreexplotación. Por otra parte, decidieron unirse a las empresas bélicas de las monarquías con la intención de convertir la guerra en un medio para asegurar su amenazada posición dominante y, en última instancia, intentaron el asalto a las instituciones del Estado. Durante el primer tercio del siglo XIV, después del período de bonanza, la guerra reapareció con fuerza en Europa. Las monarquías occidentales combatieron entre sí, los reinos de Francia e Inglaterra iniciaron un enfrentamiento armado de dimensiones europeas que se conoce como la Guerra de los 100 Años, 34 enfrentamiento entre Alemania y Francia por el trono. En realidad duró 116 años y que, junto con la peste negra, asolaron Europa y provocaron la crisis. La importancia de contar con medidas sanitarias apropiadas para evitar la propagación de enfermedades a escala global en la actualidad. Las enfermedades infecciosas afectan principalmente a las poblaciones que viven en condiciones socioeconómicas pobres, con bajos ingresos, con bajos niveles educativos, con viviendas precarias, con limitado acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento básico, en zonas de conflicto o en condiciones ambientales deterioradas, y con barreras para el acceso a los servicios de salud. Esta condición de pobreza y marginalidad, además de situaciones culturales, son las que durante la Edad Media va a permitir la propagación de la peste negra, llamada también bubónica o muerte negra, y que llevó a la crisis demográfica de la época. Para evitar la propagación de este tipo de enfermedades infecciosas, es necesario establecer medidas sanitarias preventivas. Estas medidas deben establecerse de forma integral, entre las cuales tenemos: 1. Educación de la población en general en materia de higiene personal, en particular la eliminación sanitaria de las heces y el lavado de las manos después de la defecación y antes de preparar o ingerir alimentos. Por lo que se hace necesaria la divulgación de datos respecto a los riesgos de consumir verduras y frutas crudas o sucias y de beber agua de pureza dudosa. 2. Eliminación de las heces humanas en forma sanitaria. 3. Protección de los sistemas de abastecimiento público de agua potable de la contaminación por heces, lo que se logra a través de diferentes formas. La filtración del agua en lechos de arena elimina casi todos los quistes, y los filtros de tierra de diatomeas los eliminan completamente.
La cloración del agua en la forma en que suele practicarse en las plantas de tratamiento públicas no siempre destruye los quistes. Las cantidades pequeñas de agua, como las contenidas en cantimploras o bolsas, se protegen mejor con las concentraciones recomendadas de yodo, ya sea en solución, 8 gotas de tintura de yodo al 2% por litro de agua, o 12.5 mililitros de una solución saturada de cristales de yodo, por litro de agua, o en tabletas para purificar agua, una tableta de hiperioduro de tetraglicina, globalina R. Por litro de agua. Es importante dejar que transcurra un periodo de contacto de 10 minutos como mínimo, 30 minutos si el agua está fría, antes de beber el agua. Los filtros portátiles con poros menores amibiasis 6, de 1.0 micrómetros de diámetro son eficaces. El agua de calidad dudosa puede potabilizarse por ebullición durante 1 minuto. 4. Tratar a los portadores identificados y recalcarles la necesidad de que se laven perfectamente las manos después de defecar, para evitar la reinfección proveniente de un miembro infectado del hogar. 5. Educación de grupos de alto riesgo para que eviten prácticas sexuales que pudieran permitir la transmisión fecal-oral. 6. Supervisión, por parte de los organismos de salud, de las prácticas sanitarias de las personas que preparan y sirven alimentos en sitios públicos, y de la limpieza general de los locales. El examen sistemático de las personas que manipulan alimentos como medida de control es poco práctico. 7. El procedimiento de sumergir las frutas y verduras en soluciones desinfectantes para evitar la contaminación no ha tenido utilidad comprobada. Puede ser útil lavarlas perfectamente con agua potable y conservarlas secas. Los quistes se destruyen por desecación a temperaturas superiores a 50 grados Celsius, 122 grados Fahrenheit, y por radiación. Fin de tema 3.